El viernes por la noche, el plató del programa de noche con Adrián Uribe se convirtió en un verdadero campo de batalla verbal, un espectáculo que dejó a los televidentes con la boca abierta y a las redes sociales en llamas. Lo que comenzó como una entrevista aparentemente rutinaria con Omar Arfuch, el respetado secretario de Seguridad de la Ciudad de México, se transformó en un choque de titanes que culminó con la expulsión del funcionario del set tras un intercambio abrasador con el conductor. Las grabaciones del incidente se viralizaron en cuestión de minutos, desatando una tormenta mediática que aún resuena en todo el país. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo un segmento televisivo se convirtió en un fenómeno cultural? Déjanos un comentario con la ciudad desde donde nos ves, suscríbete para más historias impactantes como esta y acompáñanos a desentrañar este episodio que marcó un antes y un después en la televisión mexicana. Omar Arfuch, conocido por su impecable trayectoria y su temple de acero, llegó al programa con la intención de hablar sobre su reciente nombramiento en el Gabinete Federal y sus planes para fortalecer la seguridad nacional. Su presencia en el set era un evento esperado, un hombre de acción, serio y profesional, dispuesto a compartir su visión en un espacio que prometía ser ligero pero respetuoso. Sin embargo, Adrián Uribe, el carismático y mordaz conductor, tenía otros planes. Desde el primer segundo, el tono del segmento se tornó provocador. Omar, ¿eres la esperanza para la seguridad de México o solo otro político con promesas que no cumplirá?, lanzó Uribe con una sonrisa punzante, cargada de sarcasmo. El comentario, disfrazado de humor, fue un golpe directo que resonó en el estudio. El público, expectante, dejó escapar risas nerviosas mientras algunos se removían incómodos en sus asientos. Arfuch, manteniendo su compostura, respondió con firmeza: «Soy el futuro, Adrián. Tú solo eres un comediante jugando a entrevistador». Su voz era calmada, pero sus ojos dejaban entrever una chispa de tensión. El escenario estaba listo para una confrontación que nadie podía prever. Uribe, conocido por su habilidad para encontrar los puntos débiles de sus invitados, no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Mientras tanto, Arfuch, habituado a manejar situaciones de alta presión, parecía confiado en su capacidad para mantener el control. Pero lo que ninguno de los dos anticipaba era la rapidez con la que el encuentro escalaría hacia un caos absoluto. El ambiente en el estudio comenzó a cargarse de electricidad. Uribe, con su característico humor incisivo, proyectó en una pantalla un video que cuestionaba las estadísticas de seguridad durante la gestión de Arfuch en la Ciudad de México. «Este es tu futuro, Omar, un aumento en los delitos disfrazado de éxito», dijo el conductor con una sonrisa que destilaba ironía. El público reaccionó de inmediato. Algunos aplaudieron, otros murmuraron en desacuerdo. Arfuch, visiblemente tenso, contraatacó: «Nosotros enfrentamos el crimen real, Adrián, mientras tú te dedicas a hacer chistes sobre el dolor ajeno». Su tono era firme, pero la provocación de Uribe había tocado una fibra sensible. Fuentes cercanas al programa revelaron que los productores observaban con creciente inquietud cómo el segmento se desviaba del guión. Lo que estaba planeado como una entrevista ligera y entretenida se estaba convirtiendo en una confrontación personal. Uribe, lejos de retroceder, redobló su ataque: ¿enfrentar el crimen? Más bien generas titulares: «Omar, ¿eres un héroe o un ilusionista de la seguridad?». El comentario, afilado como una navaja, hizo que el público contuviera el aliento. Algunos comenzaron a grabar con sus celulares, intuyendo que estaban presenciando un momento histórico. Arfuch, inclinándose hacia adelante en su silla, respondió con una intensidad contenida: «No entiendes mi trabajo, Adrián. Estoy transformando la seguridad del país mientras tú solo buscas rating». La réplica fue contundente, pero Uribe no se inmutó. ¿Transformando? Lo que estás haciendo es destrozarlo, Omar. Y te lo voy a demostrar, dijo, proyectando más gráficos que resaltaban supuestos fracasos en la gestión del exfuncionario. La tensión en el estudio era palpable, con los productores intercambiando miradas nerviosas y el público dividido entre aplausos y abucheos. A medida que la noche avanzaba, el intercambio se volvió cada vez más personal. Uribe, con una habilidad casi quirúrgica para presionar los puntos débiles, intensificó sus provocaciones.
Omar, tus estrategias son una farsa. Tus números mienten, y tú lo sabes, afirmó, mostrando titulares de prensa que criticaban operativos fallidos durante la gestión de Arfuch. El exsecretario, cuya compostura comenzaba a resquebrajarse, respondió con vehemencia: soy un servidor público que arriesga la vida, Adrián. Tú solo haces chistes baratos desde la comodidad de tu estudio. El público, ahora completamente inmerso en el drama, se dividió en bandos. Algunos coreaban «Dile, Omar», mientras otros apoyaban a Uribe con gritos y aplausos. Los teléfonos grababan sin cesar, y las redes sociales comenzaron a llenarse de clips que capturaban cada segundo del enfrentamiento. Una publicación en X que decía Arfuch está a punto de explotar acumuló miles de likes en minutos. Uribe, percibiendo la creciente frustración de su invitado, sonrió con satisfacción. ¿Chistes? El verdadero chiste eres tú, Omar. Mira cómo estás perdiendo los estribos, dijo, señalando la postura tensa del exfuncionario. Arfuch, con la mandíbula apretada, replicó: no estoy perdiendo nada. Soy el futuro de la seguridad, y tú no eres más que un bufón. La respuesta, cargada de furia contenida, hizo que el público estallara en una mezcla de aplausos y protestas. Los productores, visiblemente alarmados, comenzaron a hacer señas para cortar a comerciales, pero el caos ya era imparable. El momento crítico llegó cuando Arfuch, visiblemente fuera de sí, se levantó parcialmente de su asiento y golpeó la mesa con fuerza. No soy un chiste, Adrián, yo represento la institucionalidad y te sepultaré mediáticamente, rugió, su voz temblando de emoción. Uribe, manteniendo una calma gélida, respondió con una precisión devastadora: ¿institucionalidad? Eres un espectáculo, Omar, colapsando en vivo. El público, ahora en un frenesí, rugió con una mezcla de entusiasmo y conmoción. Algunos espectadores se acercaron al borde del escenario, mientras otros retrocedían ante la intensidad del momento. Arfuch, perdiendo todo vestigio de su habitual compostura, arrancó el micrófono de su solapa y lo arrojó al suelo con un estruendo que resonó en el estudio. No toleraré esta emboscada, esto es una trampa, exclamó, su rostro congestionado por la furia. Uribe, imperturbable, lanzó el golpe final: ¿trampa? Tú eres tu propio sabotaje, Omar, fuera de aquí. El público estalló, con algunos gritando «échalo» y otros protestando «injusto». El personal de seguridad avanzó rápidamente hacia el set, rodeando a Arfuch mientras forcejeaba. «Suéltenme, saldré por mi propio pie», rugió el exfuncionario, liberándose del agarre y dirigiéndose hacia la salida con pasos pesados, su silueta desapareciendo entre bastidores. El estudio se convirtió en una zona de guerra mediática. La transmisión en vivo capturó cada segundo de la dramática salida de Arfuch, mientras los productores, superados por los eventos, permitieron que la cámara siguiera rodando. Uribe, de pie en el centro del escenario, se dirigió al público con una mezcla de burla y triunfo: así es como termina un funcionario que pierde el control, amigos. Mucho ruido, cero sustancia. Sus palabras provocaron una explosión de reacciones. Risas, aplausos y abucheos se mezclaron en un caos ensordecedor. Algunos espectadores arrojaron programas de mano al escenario, mientras otros transmitían en vivo desde sus teléfonos, asegurándose de que el mundo entero fuera testigo del espectáculo. En las redes sociales, el incidente se convirtió en un incendio digital. Clips de la salida de Arfuch, su micrófono estrellándose contra el suelo y las provocaciones de Uribe se compartieron millones de veces. Publicaciones como Arfuch destruido y Uribe lo aniquiló dominaron las tendencias, mientras memes con frases como seguridad fallida inundaban TikTok e Instagram. Los partidarios de Arfuch intentaron defenderlo, argumentando que había sido víctima de una emboscada mediática, pero la narrativa dominante era implacable. La imagen de un servidor público respetado se había hecho añicos en cuestión de minutos. Tras bastidores, la furia de Arfuch no se detuvo. Fuentes internas describen cómo el exsecretario recorrió los pasillos del estudio, con los puños apretados y un rugido áspero: se arrepentirán de esto. Sus asistentes corrieron para contenerlo, mientras Uribe, en el escenario, celebraba su victoria con una audiencia enardecida. Así es como se enfrenta a un megalómano, comentó el conductor,
alimentando aún más el frenesí del público. El equipo de Harfuch emitió un comunicado en X que decía, la verdad prevalecerá, pero fue rápidamente sepultado por una avalancha de críticas. La publicación acumuló 120.000 likes, pero las respuestas como "te derrumbaste, Omar" se volvieron virales. Los índices de audiencia del programa se dispararon, alcanzando un récord del 70% de share, mientras los analistas mediáticos describían el enfrentamiento como una victoria aplastante para Uribe. Sin embargo, algunos rumores sugerían que Harfuch estaba planeando su contraataque, decidido a no dejar que este momento definiera su carrera. Lo que comenzó como un incidente televisivo se transformó rápidamente en un fenómeno cultural. Los medios tradicionales dedicaron segmentos especiales a analizar el enfrentamiento, con titulares como "La caída del comisionado" y "Entretenimiento o agresión". Los podcasts improvisaron episodios para debatir las implicaciones éticas de convertir la humillación pública en espectáculo, mientras los comentaristas de redes sociales diseccionaban cada gesto, cada palabra y cada expresión facial de los protagonistas. La clase política mexicana, inicialmente cautelosa, comenzó a tomar partido. Los aliados de Harfuch denunciaron una emboscada mediática diseñada para desacreditar a un servidor público ejemplar, mientras sus críticos aprovecharon el incidente para cuestionar su temperamento. Las encuestas reflejaron una nación dividida. Un 47% creía que Harfuch había sido víctima de un ataque injusto, mientras que un 53% consideraba que su pérdida de control revelaba una debilidad preocupante para alguien de su posición. Sorprendentemente, el incidente trascendió las divisiones políticas tradicionales. No se trataba de ideologías, sino de posturas sobre el decoro público, los límites del entretenimiento y las expectativas hacia las figuras de autoridad. Las imágenes de Harfuch golpeando la mesa y arrancándose el micrófono se convirtieron en parte del folclore mediático nacional, inmortalizadas en memes, remixes y hasta disfraces que comenzaron a aparecer en eventos públicos. 3 días después, Harfuch rompió su silencio con un comunicado cuidadosamente redactado: reconozco que mi reacción no estuvo a la altura de las expectativas del pueblo mexicano. Sin embargo, fui invitado bajo falsos pretextos a lo que resultó ser una emboscada mediática diseñada para provocar una reacción emocional. El mensaje, que equilibraba una disculpa parcial con una defensa firme, generó reacciones mixtas. Sus seguidores lo aplaudieron como una respuesta digna, mientras sus detractores lo consideraron insuficiente. Uribe, por su parte, aprovechó la ola de atención para consolidar su posición como provocador implacable. En su siguiente programa, abrió con un comentario triunfal: tuvimos a Harfuch, explotó, y lo dominé completamente. La audiencia respondió con entusiasmo, y las cifras de rating se mantuvieron en niveles récord. Sin embargo, Uribe también comenzó a evolucionar su enfoque, incorporando temas más sustantivos a su programa para equilibrar su estilo provocador con momentos de mayor profundidad. El enfrentamiento Harfuch-Uribe se convirtió en un punto de referencia cultural, un caso de estudio para académicos, periodistas y psicólogos mediáticos. Universidades comenzaron a analizar el incidente en programas de comunicación y ciencias políticas, mientras paneles discutían las implicaciones de la industrialización de la provocación en los medios. ¿Qué decía este espectáculo sobre la sociedad mexicana? ¿Por qué el colapso de una figura de autoridad era tan fascinante para el público? Un documental titulado Líneas Rojas, Medios, Poder y Provocación exploró estas preguntas, presentando entrevistas con ambos protagonistas y análisis de expertos. Harfuch, filmado en un entorno sobrio, reflexionó: creí que sería una oportunidad para explicar políticas complejas. En cambio, encontré un escenario diseñado para provocar. Aprendí que la compostura es una obligación, incluso bajo presión extrema. Uribe, por su parte, defendió su enfoque: mi trabajo es romper la fachada de las figuras públicas. En los momentos no ensayados, vemos quiénes son realmente. El documental también examinó la reacción del público, destacando cómo el incidente había capturado la atención nacional en una era de consumo mediático fragmentado. Fue un momento de verdad involuntaria en un paisaje de autenticidad manufacturada, explicó un experto. Esta observación capturaba la esencia del fenómeno: en un mundo de performances calculadas, un estallido genuino tenía un valor casi mítico.
Un año después, tanto Arfuch como Uribe habían logrado reinventarse. Arfuch asumió un nuevo rol en el gabinete federal, menos visible pero igualmente influyente, demostrando que su credibilidad profesional seguía intacta entre los tomadores de decisiones. Uribe, mientras tanto, consolidó su programa como una plataforma que combinaba provocación con sustancia, expandiendo su influencia más allá del entretenimiento polémico. El incidente, sin embargo, dejó una huella más profunda en la cultura mexicana. Se convirtió en un símbolo de las tensiones entre el poder tradicional y la disrupción digital, entre la compostura institucional y la autenticidad cruda que demanda la era de las redes sociales. Para algunos, Arfuch representaba la lucha de las instituciones por mantener la dignidad en un mundo mediático implacable. Para otros, Uribe encarnaba la irreverencia necesaria para desafiar a las figuras de autoridad. El caso también reconfiguró las expectativas sobre el comportamiento público. Los funcionarios ahora operan con una nueva autoconciencia, sabiendo que un momento de vulnerabilidad puede convertirse en un meme global. Los medios, por su parte, enfrentan un escrutinio creciente sobre los límites éticos de la provocación. Como señaló un analista, el enfrentamiento Arfuch-Uribe no fue solo un espectáculo, fue un espejo que nos obligó a mirarnos como sociedad. A medida que el tiempo pasa, el incidente sigue siendo un punto de referencia cultural, un recordatorio de cómo un solo momento de combustión humana puede redefinir trayectorias personales, transformar el panorama mediático y provocar reflexiones profundas sobre el poder, la autenticidad y la responsabilidad en la era digital. La pregunta persiste, ¿quién ganó realmente? Quizás la respuesta no reside en Arfuch ni en Uribe, sino en lo que este enfrentamiento reveló sobre nosotros mismos como consumidores de una democracia mediática en constante evolución.